¿Qué es el juicio de amparo? El amparo es una de las herramientas jurídicas más utilizadas en México, ya que el juicio de amparo le permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse de manera pacífica de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos humanos. Estos actos pueden provenir de policías o agentes del Ministerio Público. ¿En qué consiste el juicio de amparo? El amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para proteger ante los tribunales los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando. Concepto del juicio de amparo. Se define el juicio de amparo, también llamado juicio de garantías, como el medio con que cuentan los particulares para controlar la constitucionalidad de los actos y resoluciones emitidas por las autoridades legislativas, administrativas o judiciales. Tenemos las etapas en las que se desarrolla el juicio de amparo. Las etapas procesales del juicio de amparo son A. Expositiva, B. Probatoria, C. Conclusiva, D. Resolutiva, E. Impugnativa y por último tenemos la ejecutiva de amparo. En la fase expositiva, en el amparo directo, aparece como la primera etapa del juicio de amparo. Esta etapa se reduce al escrito inicial de demanda y a la rendición del informe con justificación de la autoridad responsable. La autoridad de amparo debe terminar sobre la recepción de la demanda de amparo sin requerir la rendición del informe con justificación porque la autoridad responsable tiene la obligación de rendirlo cuando remita demanda de amparo y las constancias que se señalan en la ley. En el amparo indirecto, constituye la primera etapa del proceso de amparo. Esta etapa se reduce al escrito inicial de demanda y a la rendición del informe con justificación de la autoridad responsable. La autoridad de amparo debe determinar sobre la admisión de la demanda de amparo y ordenar a la autoridad responsable rinda el informe justificando en el plazo de 15 días. Tenemos la fase probatoria, que en el amparo directo es considerada como la segunda etapa del proceso en la cual las partes deben de aportar los medios de prueba que estimen necesarios. A pesar de que existe una etapa probatoria, se carece de un periodo probatorio, las pruebas sobreseerán y se rendirán en la audiencia de juicio conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo con las excepciones que el mismo indique. En el amparo directo, esta etapa es inexistente toda vez que no la contempla la ley de amparo de conformidad con el artículo 75 de la ley multicitada. Solo se tomarán en consideración aquellas que se hayan rendido ante la autoridad responsable y esas son las que envía esta con la demanda de amparo para la sustentación del amparo directo, que son los autos originales del juicio de donde emana la resolución reclamada, por lo que serán las únicas pruebas que obren en el juicio de amparo. Tenemos la fase conclusiva, amparo directo. Las partes expresan apreciaciones personales consistentes en simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de las respectivas pretensiones. Después del periodo probatorio, antes de dictar sentencia, las partes en esta penúltima fase tienen derecho a alegar lo que a su derecho convenga. Lo anterior está apoyado por las siguientes tesis jurisprudenciales. Alegatos no forman parte en la litis en el juicio de amparo. Alegatos en el amparo, su análisis es obligatorio cuando plantean
cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio. En el amparo directo, la etapa de alegatorio en el amparo directo se encuentra prevista en el artículo 181 de la Ley de Amparo. Artículo 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o respecto del escrito de demanda, o si este último fuera substanciado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. En la fase resolutiva, en el amparo directo, en esta etapa en juzgados de amparo teniendo en consideración las pretensiones de las partes y valorando, en su caso, los medios de prueba aportados por ella y desahogando oportunamente en la audiencia constitucional, emite sentencia en la cual decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado o sobre el juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si a distancia de parte quejosa del tercero interesado o del MP federal, quienes son los únicos legitimados para él, o se interpone el recurso de revisión, que debe ser cuando en la demanda de amparo sea alegado inconstitucionalmente de norma general, se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución, aún debe de determinarse en el más alto tribunal de la Federación, se proceda por fijar un criterio de importancia y trascendencia. En la fase ejecutiva, amparo directo e indirecto, no todas las sentencias de amparo se ejecutan o requieren de ejecución, sino solo aquellas en que se condena la protección federal solicitada, ya que en las que se niegan el amparo o sobre en el juicio de el acto reclamado queda enfocado como se lo hubiese promovido él mismo. De ahí que solamente cuando la parte quejosa haya obtenido la protección constitucional, la autoridad de amparo se encuentra obligada por disposición legal a requerir la autoridad responsable y a su superior jerárquico, aquella para que cumpla voluntariamente con la sentencia de amparo y esta para que obligue a aquella a cumplirla, con apercibimiento de multa y que pueda concluir incluso con la constitución y consignación ante el juez del distrito, de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico. Mas siempre debe cumplirse la ejecutoria de amparo, sea voluntariamente por la vía del cumplimiento, sustituto por convenio o que se le obligue a la autoridad responsable o a cualquier autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en la disolución de la sentencia de amparo para que la cumpla en sus términos. ¿Cuándo debe realizarse un juicio de amparo? El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de las procedencias judiciales, administrativas y aún de carácter legislativo, por lo que la tutela todo el orden jurídico nacional con las
violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. Las fuentes legislativas actuales del juicio de amparo están formadas por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la misma fecha y el Código Federal de Procedimientos Civiles de 31 de diciembre de 1942, que es de aplicación supletoria respecto del segundo ordenamiento. El objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por leyes o actos de las autoridades de estas que invadan la esfera de la autoridad federal. Artículo 1 de la Ley de Amparo. Los elementos de la acción de amparo. Los elementos de la acción de amparo: sujetos, objeto y causas. Los sujetos. Como sujetos dentro de la acción de amparo tenemos el activo, que lo es gobernado, y el pasivo, que de todo caso sería la autoridad o en el particular del ejercicio de funciones de autoridad que le son delegadas por la misma. Así como también tenemos el objeto y las causas. Procedencia de amparo. Para que el amparo o juicio de garantías proceda, resulta necesario cubrir ciertos requisitos establecidos tanto por la propia Constitución, obviamente conforme a lo establecido por los artículos 103 y 107 de la Constitución, así como por la ley reglamentaria de los mismos y de los criterios emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, y por qué no señalarlo, del contenido de la doctrina elaborada por los diversos tratadistas en la materia. Como conclusión tenemos que el juicio de amparo es un medio de defensa con el que cuentan todas las personas para salvaguardar sus derechos consagrados en la Constitución contra abusos de autoridad, así como de normas y leyes que lo transgredan.